Bueno, entonces vamos a ver el trabajo de clase 6. Voy a comenzar el trabajo 6 a partir de un proyecto en blanco para aprender a apagar 5 LEDs. El objetivo de este proyecto es el poder hacer un estilo de programación parametrizable. A diferencia del trabajo de clase anterior, donde nosotros prácticamente nos dedicamos a copiar y pegar las instrucciones y nada más modificar el número de los pines o el nombre de las variables, aquí voy a intentar que este programa sea lo más parametrizable posible. Entonces voy a comenzar a partir de un proyecto en blanco que voy a llamar como TC6. TC6B porque creo que ya tengo un TC6 aquí. Lo primero que voy a hacer es hacer compatible mi programa para que sea compatible con la SP32. Es decir, tenemos una función en la plataforma que permite la conectividad con la SP32. En este caso, lo primero que tendré que hacer es escribir la palabra network en el archivo de configuración.pro, seguido de editar la cabecera del proyecto, es decir, el archivo mainwindow.h. En la cabecera del proyecto voy a comenzar agregando 4 bibliotecas que voy a utilizar para este programa, que sería la biblioteca Qt Network, que la debería reconocer una vez que agregue la palabra network al archivo.pro. Voy a incluir también la biblioteca QLabel, que voy a utilizar en una función para parametrizar la función de la hoja de estilo en la etiqueta del QLabel. Voy a agregar la biblioteca QPushButton y también la biblioteca QDebug para poder hacer el mostrado de mensajes en la consola. En la clase pasada vimos una función que se llamaba conexión web, que me permite la conexión web con la SP32. Entonces, esta función se encuentra en este enlace de GitHub. Tal cual, nada más la tengo que copiar y la voy a pegar en el código de la ventana principal al final de la ventana principal. Como yo ya agregué a la cabecera del proyecto la biblioteca Qt Network, ya me debería reconocer todas las instrucciones de la red. Sin embargo, como la pegué desde una fuente externa, la función conexión web no la reconoce la cabecera del proyecto. Yo tengo que escribirla manualmente para que sea reconocida. Entonces, hay dos métodos. El método más sencillo es seleccionamos el nombre de la función, aplicamos clic derecho, opción refactor y es la última opción, agregar esta función a las funciones privadas. Esto automáticamente va a escribir esas dos líneas de texto. Si no lo queremos hacer de esta forma, tal cual podemos borrar eso y escribirlo manualmente. Poner private slots, dos puntos, me faltó la S, y nada más escribir el prototipo de la función, que es una función que se llama conexión web, que tiene como parámetros de entrada un QString, otro QString y otro QString. Y esto es todo lo que necesitamos definir aquí en la función. Nada más. Del otro proceso lo completó mejor, pero aquí ni siquiera necesito saber cuál es el nombre de las funciones, solamente qué tipo de datos tiene. O sea, cualquiera de los dos métodos es exactamente igual. Bueno, debería ser, vamos a compilarlo. Y listo, se fijan en esos dos sencillos pasos en agregar la palabra network y agregar la función conexión web, ya este programa se puede comunicar con la SP32. Vimos de la clase de la SP32, bueno, no me aceptó aquí esta función, que la SP32 está funcionando como un servidor web. Déjenme corregir este de aquí, como que no me salió esa parte, que no sé qué me faltó, seguramente, ya sé qué me faltó. De esta parte me faltó que es un QString lo que da como respuesta. Creo que es lo que me está diciendo que me faltó. La SP32 está funcionando como un servidor web que está aceptando conexiones del tipo POST en el protocolo HTTP. Este programa de Qt es la contraparte. Este programa actúa como un cliente web generando solicitudes POST en el protocolo HTTP. Quien hace la solicitud POST es esta función. A esta función solamente le tengo que decir cuál es la IP de la SP32, cuál es el mensaje JSON que acepta y a través de cuál dispositivo de red voy a transportar ese mensaje, y se va a encargar esta función de crear el mensaje HTTP, empacarlo y mandarlo en una conexión del tipo POST que le hace en la línea 46. Aquí es donde se genera la solicitud del tipo POST y si hubiera sido una respuesta me la regresa
la misma función. Es lo único que hace esta función. Ahora bien, quiero que este programa sea parametrizado. Una de las cosas que podemos parametrizar es la creación de los mensajes JSON que esta función admite. Nosotros vimos que los mensajes JSON que estamos mandando tienen esta estructura. Yo estoy colocando la variable pin y este valor pues puede tener un valor que sea adecuado para la ESP32, y en el mensaje JSON estoy mandando la variable estado con el valor 0 o 1 para poder generar esta solicitud. En el programa del ejemplo pasado ustedes estuvieron copiando y pegando los mensajes para cada uno de los botones. Ahora quiero que este mensaje se genere de forma automática a través de una función. Eso significa parametrizar el programa. O sea, no copiar y pegar, sino reutilizar código que permita generar dinámicamente esta variable. Y esta variable la voy a hacer de la siguiente forma. Como la variable quiero que me regrese un QString, voy a decir que el parámetro de salida de esta función sea un QString. A esta función le voy a hacer que pertenezca a la ventana principal, que sería básicamente el apellido de la función, y la función se va a llamar construir mensaje. Va a admitir como entrada dos variables enteras, el pin y el estado. Y de esta forma estoy definiendo lo que mi función necesita para poder funcionar. Dos parámetros de entrada enteros, pin y estado, y me va a dar como salida una variable del tipo QString. La variable que yo voy a crear dentro de este programa la voy a mandar o la voy a llamar como mensaje JSON. Esta la voy a construir de la siguiente forma. Voy a establecer que inicialmente la variable mensaje JSON va a ser un QString que comience con estos dos caracteres. Para que yo pueda escribir la doble comilla de la variable pin del mensaje JSON en una estructura que también necesita la doble comilla para establecer su sintaxis, entonces tengo que poner la diagonal invertida doble comilla, diagonal invertida doble comilla, para que el compilador no me marque ningún error. No significa que la diagonal invertida va a formar parte del mensaje, simplemente es para que el compilador sepa que es un carácter especial. Luego aquí voy a poner el valor. Aquí es donde podemos dinamizar la creación de estas variables con la siguiente estructura. Voy a poner un %i. Esto va a funcionar, %1. Esto va a funcionar de forma similar a lo que funcionaba el printf en C, cuando yo quería imprimir una variable numérica en una cadena de textos. Pero voy a utilizar los parámetros de entrada de la función, coma. La segunda variable se llama estado, y la segunda variable estado voy a ponerle el %2, o sea, %1 y %2 van a ser dos variables que van a tomar el parámetro de entrada 1 y el parámetro de entrada 2. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con la instrucción argumento voy a decirle que tome el primer argumento y lo pase al %1, y que tome el segundo argumento y ponga la variable estado en el segundo argumento. Y listo. De esta forma estoy parametrizando la creación de una variable del tipo QString utilizando parámetros de una función. Esto equivaldría a la siguiente instrucción. Si no lo queremos hacer así, podría concatenar las cadenas de texto. Entonces voy a hacerlo de dos formas. Podría hacer un texto que comience con la variable estado, dos puntos, y aquí le concateno, o sea, lo uso el operador suma, que en QString significaría concatenación. Concatenación en programación básicamente es un sinónimo de unir. Entonces le digo que una la conversión de un número llamado pin al texto anterior, y que concatene este pin con la siguiente cadena de texto, que sería la cadena de texto estado. Y aquí también vuelvo a repetir la misma condición de concatenar un número llamado estado, y termino la concatenación con la llave del mensaje JSON y listo. Estas dos son instrucciones. La que entiendan mejor pues es la que van a utilizar, pero las dos son equivalentes. Solamente es crear dinámicamente el mensaje JSON para estar reutilizando este código y que nuestro código sea más eficiente. Al fin de cuentas, esta función debe de regresar cualquiera de los dos mensajes. Entonces ya tengo una función que puede crear dinámicamente los mensajes JSON en función del pin y del estado. Para probar esta función la puedo probar
cuando cargue la ventana en el constructor de la ventana. Una vez que se configura la ventana, puedo imprimir esta información en QDebug, y dado que esta función me regresa un QString, directamente puedo mandarle la función construir mensaje. Que no me lo reconoce porque no lo he agregado a la cabecera. Entonces simplemente lo voy a agregar a la cabecera. Listo. Y ya me lo va a reconocer. ¿Dónde estaba? Aquí. Entonces lo que voy a hacer ahorita es nada más para validar que lo que estoy haciendo está bien. Entonces, si quisiera prender el LED conectado en el pin 13, así será la instrucción que voy a generar para construir el mensaje QString. Entonces voy a probar esto y debería aparecer acá en los mensajes de la consola un mensaje en formato JSON bien estructurado con el 13 y con el 1 en la variable pin y la variable estado. Aquí lo que quiero que analicen es si no les faltó una coma, si no les faltó dobles puntos, si no les faltó unas dobles comillas. Y ahí está. Tengo la doble comilla, dos puntos, la coma, la doble comilla, dos puntos, y cierra bien el mensaje JSON. Entonces con esta instrucción validamos que el mensaje JSON se haya creado correctamente. Otro aspecto importante que también nos genera que el programa sea parametrizable es las hojas de estilo en las etiquetas. Entonces voy a agregar un botón, y al botón le voy a poner un tamaño mínimo de 80 por 80, como lo hicimos en el ejemplo pasado. Este botón va a servir para prender lo que sería el LED. Este botón es un LED con memoria. Voy a habilitar la opción chequeable y voy a poner una etiqueta también de tamaño mínimo de 80 por 80. Para poder explicar lo siguiente. En el ejemplo pasado nosotros utilizamos una variable del tipo QString para establecer la hoja de estilos. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera 100 etiquetas? Ni modo que copie y pegue todas las variables y estuviera cambiando cada una de las etiquetas que estoy utilizando. Entonces para esto también voy a parametrizar el uso de la función para que nada más yo estoy esperando el nombre de la etiqueta que quiero cambiar y automáticamente esta función cambie la hoja de estilos. Entonces voy a hacer parametrizable el uso de esta función, y esta función otra vez la voy a crear aquí al final del código de la ventana principal. Esta función no necesita ningún parámetro de respuesta, entonces voy a hacer que el parámetro de salida sea void. Esta función le voy a poner por nombre cambiar estilo, cambiar fondo etiqueta. Ahí. Medio lento el teclado. Y como parámetro de entrada, aquí es donde se pone interesante el programa, necesitamos dos parámetros de entrada. Una etiqueta, pero en forma de puntero, porque yo quiero modificar la variable de otra función. Y un booleano o un entero que represente el estado de la etiqueta. Si la etiqueta tiene que estar en verde o si la etiqueta tiene que estar en bajo. Puede ser un booleano o puede ser un entero. Acuérdense que falso es 0, cualquier cosa diferente de falso es verdadero. Entonces ahí va. Si estado es verdadero, lo que voy a hacer es, en mi etiqueta, que es una etiqueta genérica, no es una etiqueta per se, es una variable, voy a ponerle que establezca la hoja de estilo con el estilo que establecimos en la clase pasada. Es decir, establezco un QSS que tenga la propiedad que permita cambiar, por ejemplo, el color de fondo con la instrucción background color, y ponemos el estilo de fondo que pusimos en el ejemplo pasado. Entonces bueno, ahora sí estamos grabando. Entonces, ¿qué hice? Pues nada más puse la hoja de estilos en true y en false, que esto fue lo que hicimos en el video pasado. Color true, color false. Agregamos esta función al refactor de las funciones privadas. Yo ya lo hice, que básicamente fue escribir el prototipo de la función en la cabecera del proyecto.
Para probar este código tenemos que mandarlo a llamar, en este caso en el constructor de la ventana. Yo le estoy poniendo que cambie el fondo de la etiqueta 1 y si quiero probar el 0 pongo el false. Hay que tener cuidado con todos los programas que se están generando. Si no los cerramos nos pueden crear conflictos de pensar que estamos probando un programa cuando no estamos probando el que queremos probar. Entonces yo tenía abierto 2 programas, hay que procurar nada más tener abierto un solo programa. Y listo. Está validado que el 0 funciona, valido que el 1 funciona. Y ya tengo el control de la etiqueta parametrizable. Ahora vamos a parametrizar el cambio en el estado del LED. En el estado del push button, que otra vez es crear otra función parametrizable. Voy a crear ahora la función que controle a las 2 funciones anteriores. Es decir, esta función la voy a llamar como actualizar botón. Esta va a tener 3 parámetros de entrada. Chequen, va a tener como parámetro de entrada un botón del tipo puntero, porque tengo que modificar lo que yo le mando. Voy a tener como parámetro de entrada una etiqueta y como tercer parámetro de entrada el pin que quiero que controle esta función. Lo primero que tengo que hacer es buscar el estado lógico del botón que yo quiero checar. Es decir, con un booleano voy a preguntarle al booleano, al botón, si el botón está checado. Hay una instrucción en Qt que literalmente traducido del inglés al español sería ¿está checado? Si está checado me regresa true, si no está checado me regresa false. Y puedo preguntar si el estado del botón es verdadero, es porque el botón está presionado. Puedo hacer aquí mismo que configure el texto para que ahora diga apagar el botón. Y caso contrario, si no está presionado, pues que establezca el texto como on. Aquí como nada más voy a evaluar una condición, estas llaves no serían necesarias. Las llaves son necesarias cuando el if que voy a evaluar tiene más de una instrucción. Entonces, para efectos de que sea un poquito más pequeño el programa, voy a quitarles estas etiquetas o estas llaves a mis instrucciones if que no son necesarias. Y listo, ya estoy cambiando el estado lógico de n botones. Ahora vamos a cambiar las etiquetas. Fácil. Cambiar etiqueta, cambiar fondo etiqueta, de etiqueta que es el parámetro de entrada de esta función, con el estado botón. Y listo. Ya tengo el cambio en la etiqueta. Ahora voy a crear el mensaje JSON. Listo, mensaje JSON es construir. ¿Cómo le he puesto? Le puse... A la función se llamaba... ¿Fue la primera que hice? ¿Cómo se llamaba? Construir mensaje. Ok, construir mensaje. Pin, que es el parámetro de entrada de esta función. Estado botón. Todo lo controla el estado del botón. Y ahora sí, necesito decirle dónde se encuentra la IP de la SP32. Que en este caso, pues yo ya vi que se encuentra en la dirección 192.168.0.104 me parece. Y yo me voy a conectar a través de la red virtual que genera la máquina virtual, que la puede encontrar con el comando IP address show. Esta es la IP que nos da el monitor serial de Arduino. Entonces, si la máquina está en la red donde está el Arduino, este programa prácticamente ya lo terminamos. El nombre del dispositivo de red, pues me voy a comunicar, ahorita lo voy a encontrar con IP address show. No va a cambiar entre ejecución y ejecución. Si ya les funciona el primero, siempre va a ser ese. Lo que cambia es entre máquina y máquina. Entonces, en mi caso se llama NP0S3. Esto es lo que debe de llamarse aquí mi dispositivo.
Y listo, ya tengo el mensaje, ya tengo la etiqueta cambiada, nada más tengo que conectarme a través de la función conexión web a la IP de la ESP32 para mandar el mensaje en formato JSON a través del dispositivo de red que acabo de encontrar e implementar pues lo que resta del código. ¿Qué tengo que hacer para que esto funcione? Primero verificar que esté conectada a mi red local, que no lo estoy. Ahí está yo en mi red local. Hay que esperar a que se conecte. Mientras se va conectando voy a cambiar mi interfaz de usuario porque voy a agregar más botones, que es lo que queríamos hacer ahorita. Entonces voy a agregar el botón 2, el botón 3, el botón 4 y ustedes van a agregar 5 LEDs. Listo. Voy a organizarlos con layouts horizontales. Primero cada uno de los pares que acabo de crear. Y ya que tenga los pares, voy a seleccionar cada uno de los arreglos horizontales y los voy a organizar en un layout normal. Ya que todo esté bien alineado, puedo quitar el grid, que luego interfiere con las hojas de estilo. Y ya tengo el primero. A diferencia del ejemplo pasado, aquí no voy a seleccionar la opción clickball. ¿Por qué? Porque yo ya estoy, a través del programa, estoy buscando la condición de LED. No necesito saber la condición de LED. Literalmente nada más necesito seleccionar la función click y lo único que tengo que hacer es mando llamar a la función actualiza botón y le digo que aquí me va a actualizar el botón que se encuentra en la interfaz de usuario llamado botón 1. Le voy a decir también que la etiqueta que está asociada a este botón es la etiqueta 1 y quiero que este pin controle el pin 13. Y listo, como todo lo parametrizamos, tal cual nada más tengo que copiar y pegar y repetir el proceso. Y lo único que voy a cambiar ahora es el botón 2 y la etiqueta 2, si seguí ese mismo orden. Copio instrucción y me la llevo al botón 3, copiar y pegar, botón 3. Al botón 4 repito lo mismo. Y finalmente al botón 5. Y como todo está parametrizado, pues todo funcionaría fácilmente. Lo único que me faltaría es nada más establecer las condiciones iniciales cuando se carga la ventana para cambiar el fondo de las etiquetas correspondientes. O sea, hace que cambio a 0 todas las etiquetas para que inicialmente todas las etiquetas estén en gris, que sería la etiqueta 1, la etiqueta 2, la etiqueta 3, la 4 y la 5. Y listo, se supone que ya mi computadora de Windows está en la red local. Vamos a verificar. Nada más tengo que cambiar la configuración del dispositivo de red de mi máquina virtual para que esté en adaptador puente. Tengo que apagar el adaptador puente o apagar el adaptador de red de la máquina virtual, volverlo a prender y asegurarnos que el comando IP address show me dé la misma máscara de subred que la red donde está la ESP32, que ya está. Esta IP no es la que yo necesito copiar, esta es la IP de la máquina virtual. Me voy al Arduino, reseteo la ESP32 para asegurarme que la IP no me la ha cambiado el servidor de DHCP. Aquí la final es conectada. A ver si me lo detectó en mi puerto. Ok, parece que no lo detectó en mi puerto. Sí, puerto 8. Bueno, ya reseté la CP32 y podemos seguir validando que todavía tenemos la IP 104. Podemos hacer una última prueba haciendo comando ping a la IP 192.168.0.104 para validar que tengamos una respuesta. Hay respuesta, control C para salirnos. Entonces se supone que ya el programa ya debería de funcionar. Vamos a probarlo para terminar el video. Y bueno, aquí me está diciendo que el tercer botón no está declarada. Creo que me pasó lo mismo que en todos los casos, que no la agregué a la cabecera.
Sí. Se me olvidó en todos los casos agregarles a la cabecera. Ahí está. Ya agregamos a la cabecera. Vamos a ver si no hay algún otro error. Y ahí está. Entonces si prendo el LED, como pueden ver acá, ya se prende el LED 13. Este le voy a prender el otro. Ah, ok, no hice el cambio del LED, del pin. Me faltó cambiar el número del pin. Todos le puse el 13. O sea, 13, 12, 11, 10 y 9. Y otra vez vuelvo a guardar los cambios y a compilar. Y listo. Está el 13, ya está prendido. Ya se apaga, se prende, se apaga. Se prende, se apaga. Este está mal conectado, yo creo. Este se prende y se apaga. Y listo.